Vamos a hablar de las bendiciones que reciben los hijos de Dios o las bendiciones que los hijos de Dios dejan de recibir por no estar en condiciones. Hoy día vamos a hablar como si ya la mayoría hubiera obedecido, hubiera escuchado, y vamos a hablar precisamente de lo que el Señor tiene preparado para aquellos que andan conforme a su voluntad. El pueblo de Israel, Dios trató mucho con ese pueblo y lo dejó como ejemplo, dice la Biblia, para que nosotros podamos aprender. Bien, ser bendecido por Dios es que Él nos dé sus buenas dádivas, dijimos. Hay muchas veces que no logramos entender qué encierra la bendición de Dios. Es tan amplio. Muchas veces hablamos, Dios te va a bendecir o que Dios te bendiga, pero no logramos ser específicos. ¿Qué es una bendición de Dios? ¿Que me saque el PRODE? ¿Qué es la bendición de Dios? Ya no existe el PRODE. ¿Que me saque la lotería? ¿Qué es la bendición de Dios? Que me ayuden y yo no tenga que salir a trabajar temprano. ¿Qué es la bendición de Dios? No tener ningún problema en casa. Y muchas veces cuando estas cosas nos pasan, empezamos a pensar, Dios no me bendice. ¿En qué estaré haciendo mal? Cuidado. ¿Qué estaré haciendo mal que Dios no me bendice? Es que Dios no se comprometió a que nos vaya bien. Dios no se comprometió a que vivamos una vida desde que aceptamos a Cristo, no tengamos ningún problema. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La bendición es tener a Cristo y la bendición es la que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, dijimos que íbamos a mirar un poco el Antiguo Testamento, todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se llama testamento porque Dios había hecho un escrito, que era la ley, para que los hombres la obedecieran, un testamento. Era un pacto que había hecho Dios. Por eso le llamamos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios trabajaba con el pueblo y la bendición se la llevaba a aquel que obedecía. Hemos leído más de una vez. Yo te doy la bendición y la maldición. La bendición si hicieres esto, y te va a ir bien. Y la maldición si no haces esto o haces esto otro y te va a ir mal. Todo eso que Dios trataba con esta gente nos sirve a nosotros de ejemplo, dijimos. ¿Por qué? Porque aquel pacto era para que nosotros hoy podamos aprender. Bien hacemos en mirar. Entonces podemos decir hoy que la bendición de Dios viene la mayoría de las veces o casi siempre, y algunas bendiciones muy específicas vienen por la obediencia. Por eso el Señor nos permitió hablar como iglesia hace tiempo de lo que Él nos pide, y hoy dijimos vamos a ser específicos en algunas bendiciones que Dios tiene para darnos si verdaderamente andamos en sus caminos. Leemos. Si usted tiene su Biblia, búsquelo, y si no, yo le leo, son 3 versículos. El libro de Números, capítulo 6. El libro de Números, así se llama el libro, viene hablando Dios a través de Moisés al pueblo. Y le viene hablando acerca de leyes que ellos debían cumplir, acerca de requisitos que debían cumplir. Llega al final del capítulo 6 y gloria a Dios por esto.
porque llega al final de un capítulo y no deja al pueblo allí sin darle bendición. Le habla lo que tienen que hacer y entonces al final del capítulo 6, Moisés le dice a los sacerdotes estas palabras: así bendeciréis, 6:23, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27, dice: esto diréis, los sacerdotes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que quede claro, los sacerdotes solo transmitían la bendición de Dios. Le van a decir a mi pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. Era palabra del sacerdote, pero termina diciendo, los sacerdotes pondrán mis palabras, dice Dios, mis palabras. Los sacerdotes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, dice Dios, los bendeciré. Siempre el que bendice es Dios, siempre. Nosotros los hombres no podemos bendecir a nadie, somos simplemente hombres. Cuando muchas veces oramos por otra persona, podemos pedir a Dios que bendiga, pero en la voluntad de Dios siempre está bendecir o no bendecir porque hemos frenado su bendición. Los sacerdotes expresaban al pueblo la voluntad de Dios y entonces cuando el pueblo recibía esa bendición y andaba en obediencia, la bendición para ellos funcionaba. Fíjese esto, dijimos, qué importante. Pablo escribe en 2 Corintios el último versículo. 2 Corintios dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Otra bendición, aquella era de los sacerdotes. En el nuevo pacto, en esta época nuestra, en el Nuevo Testamento, Pablo termina una carta fuerte escribiendo a la iglesia y termina con estas palabras: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hemos leído en Números 3 versículos en los que específicamente al empezar cada versículo dice Jehová. Eso es para que usted tenga en cuenta que la fuerza que le pone a lo que Dios hace, y también habla de Dios en 3 personas, y lo vamos a ver, y esto quiero que usted lo vea. Jehová te bendiga y te guarde. Esa parte habla de Dios, la bendición de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Habla de Dios el Hijo. La obra del Señor Jesucristo vino a expresar su misericordia para con cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, y el único que puede expresar y ponerse en nuestros zapatos es Cristo. Dios el Padre es el Dios de gracia, el Señor Jesucristo es el Dios de misericordia que vino a morir por cada uno de nosotros. Y el versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y cuando leemos a Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo,
que el amor de Dios y la participación del Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? La misma bendición, las mismas tres personas, el mismo Dios trabajando en cada uno de nosotros. Hoy vamos a unir, yo le voy a poner un titulito a cada uno, voy a unir las dos bendiciones para que podamos ir entendiendo. Fíjese, primero, vamos a aplicar la obra de Dios, el trabajo que Dios hace, el Padre en cada uno de nosotros. Padre, es el que nos provee. Dice que el amor de Dios, dice Pablo, el Padre, nos provea y nos proteja. Esa parte que te bendiga es provisión. Y la otra parte es protección. Dios el Padre es Dios proveedor, pero también es Dios protector. Nos acordamos de la historia en el Antiguo Testamento, y había un hombre de Dios que había hecho un milagro tremendo y de pronto se deprimió, se fue y se metió abajo de un árbol y se quería morir. ¿Por qué? Porque la reina del lugar, quien reinaba, le había prometido muerte, porque él había dado muerte a muchos hombres sacerdotes de Baal. Y entonces le prometió la muerte, y este hombre de Dios, se deprimió, creyó al diablo. ¿Cuántas veces le creemos al diablo, no? Cuando nos hace asustar. Creyó al diablo y fue y se escondió. Sin embargo, Dios viene y le provee milagrosamente una torta allí cocinada y agua para que coma, y lo despierta y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Elías, este hombre Elías. También ocurrió en otro momento, cuando este hombre Dios lo mandó a avisar que iba a haber muchos años de sequía, y sin embargo Dios a él lo alimentó en una cueva, que venían cuervos le traían carne y pan. Milagro, cuervos trayéndole carne y pan, y un arroyito que cruzaba por allí le proveía de agua. Esa es la provisión, y podríamos hablar mucho de provisión. Esto es que Dios te provea, que Dios te bendiga, una bendición específica, para que no demos tanto vuelta buscando qué será bendición. Y a veces nos perdemos y creemos que bendición es... No, bendición es un milagro que Dios, como ha hecho en estos días, puede hacer milagros. Este es nuestro Dios. Proveer de la nada, proveer. Este es tu Dios, este es mi Dios. Pero también es protector. Y cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, y a veces tenemos un concepto, o al menos yo lo tenía, de las guerras que libraba el pueblo de Israel. Y entonces decimos, qué valientes esos guerreros. Pero sin embargo, cuando salieron de la esclavitud no llevaban nada. Habrán llevado ollas, habrán llevado, qué sé yo, cuchillos hechos con cualquier cosa. Esas eran las armas que ellos tenían. Sin embargo, se enfrentaban a ejércitos verdaderamente armados. Cuando viene el faraón con carros y caballos y lo persigue, y entonces Dios abre el mar, el pueblo pasa en seco. Cuando llega el pueblo del otro lado, la orden a Moisés es que dé la orden para que las aguas se cierren. Y las aguas se cierran, y todo el ejército del faraón, con carros, caballos y armas de guerra,
se pierden y se ahogan. Y el pueblo de Israel tiene una gran victoria sin pelear, simplemente creyendo en el poder de Dios. Muchas veces el ejército los rodeaba y Dios le dice: no tienen que pelear ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Y al otro día salía el pueblo y adelante, en vez de ir los guerreros, iban los cantores adorando a Dios. Y el ejército enemigo se volvía loco porque sentía estruendo de ejército y muchas veces le llovió granizo y el pueblo huyó. Esto es milagro de parte de Dios. Esto es protección. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te provea y te proteja. Querida iglesia, hoy reciba esto del Señor. Que el Señor le provea y le proteja. Y esto es un milagro de parte de Dios en cualquier tiempo. Podemos entonces hoy hacer nuestra las palabras: que Dios te bendiga y te guarde. Dice el Señor, dice la palabra, dice el Nuevo Testamento, para que no digamos, bueno, pero siempre para allá, para el pueblo de Israel. No, dice 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra. ¿Sabe quién da semilla al que siembra? Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Justicia, claro. Por eso hablamos de obediencia. Cuando andamos en obediencia, no quiere decir impecable, quiere decir con un corazón íntegro, quiere decir con un corazón que nos agrade hacer la voluntad de Dios. El que anda en justicia, el Señor proveerá, aumentará, dice, vuestra sementera y proveerá pan al que come. Todos comemos. Él provee pan al que come. Esto es el milagro de Dios. Dice en Isaías 41:13, tómalo para vos: no temas, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es bendición de parte de Dios. No temas, yo te ayudo, yo estoy con vos. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré. Vamos al segundo y avanzamos un poquito más rápido. Dice el segundo capítulo, versículo 25, que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre contigo y te renueve. Dijimos que la gracia habla del don de Dios que fue Cristo nuestro Salvador. Querido hermano, el Señor Jesucristo es el don de gracia y la palabra nos dice que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre contigo y te renueve. Esto nos habla de presencia de Dios. ¡Qué bendición disfrutar de que el Señor está todos los días con nosotros! Su presencia, le dice Moisés, mira, le dice Dios a Moisés, yo no soporto más este pueblo, lo abandono. Y Moisés le dice, si vos no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. Y Dios le dice, está bien, mi presencia irá contigo. Querido hermano, qué bueno es saber que nos acostamos y el Señor está con nosotros, y que nos levantamos y el Señor está con nosotros, y no se duerme el que nos guarda. Esto es bendición de Dios. La presencia de Dios con nosotros es
la gran bendición que tenemos. ¿Y sabe por qué tenemos esta bendición? Porque un día aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador. Por eso decimos, es para aquellos que son salvos. Lamentablemente, aquel que no aceptó a Cristo, aquel que no tiene a Cristo, no lleva la presencia de Dios. Por eso decimos que primero condición y segundo bendición, porque aquellos que vivimos y por la gracia somos salvos, tenemos la dicha de saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Presencia. Y también perdón. Dice el renuevo. También perdón. ¿Quién puede perdonar pecado? Sino a través de la obra del Señor Jesucristo. Este amor de Cristo que fue capaz, esta misericordia de Cristo que fue capaz de perdonar a una mujer que la encontraron en el mismo acto y el Señor no la condenó, la perdonó. Este mismo Cristo y esta misericordia del Señor Jesucristo que fue capaz de dar su vida por vos y por mí en la cruz cuando éramos inmerecedores. Este es la gracia del Señor Jesucristo. Y yo te extiendo una pregunta para que te la hagas. ¿Por qué nos desalentamos tantas veces? ¿Por qué te desalentas tantas veces? Si el Señor de misericordia y de gracia y su presencia está con vos. ¿Cuántas veces nos desanimamos? Pero confía en la bendición de Dios a través de Cristo que está con vos todos los días. ¿Qué temor puede ser más grande que el Señor no lo haya padecido ya por cada uno de nosotros? Aunque pecado puede ser tan grande. Qué falta de libertad, porque a veces el enemigo viene y nos ata y no nos permite vivir vidas victoriosas. Yo te pregunto, ¿es más grande la angustia, la depresión, lo que te pasó, es más grande que el poder de Dios? ¿Será más grande que la misericordia de Dios? Por eso decimos hoy día, como decía allí el libro de Números, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. A veces no logramos ver a Dios. Eso es el problema. A veces no logramos ver a Dios. Sin embargo, Dios está, el Señor, todos los días. Terminamos. Tercero, aplicamos la palabra, que la comunión íntima con el Espíritu Santo te llene de sabiduría. Eso es lo que está diciendo y estamos uniendo las dos promesas de bendición. Que la presencia del Espíritu Santo estando dentro tuyo te dé sabiduría. Porque para eso todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso habla de que la bendición encierra toda la obra de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está puesto para ayudarnos, para mostrarnos la verdad y para presentarnos ante el Padre. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, le decía el Señor Jesucristo a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que la presencia del Espíritu Santo es la bendición que Dios da, esté con vos y te abra los ojos y te haga ver verdaderamente que no estamos solos
tampoco estamos incapacitados, tampoco estamos expuestos a cometer errores y a aprender la Biblia como bien nos parezca. La persona del Espíritu Santo está en cada uno de nuestros corazones para revelarnos la voluntad de Dios y para que, haciendo la voluntad de Dios, podamos ser merecedores de su bendición. El Espíritu Santo dice de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué habemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo, porque cuando nos determinamos a leer la palabra, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Y cuando nos determinamos a orar, aunque no sepamos orar, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las lleva perfeccionadas ante la presencia de Dios. Esto es bendición. Esto es bendición de Dios. Leemos el versículo, como decía el versículo en Números, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te prospere y Jehová esté con vos y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La obra del Espíritu Santo es para que tengamos paz. Le leo solo un versículo, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Se puede regocijar en el Señor en esta noche? ¿Puede estar confiado en las promesas del Señor para usted? Por eso la palabra termina diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos. ¿Estás temeroso? ¿Estás preocupado? ¿No sabes qué va a ser de vos? La bendición de Dios alcanza para que puedas tener paz y saber que el Señor Jesucristo está con vos todos los días y que la obra del Espíritu Santo va a ser enseñarte el camino y también llevar tu clamor ante el Señor para que Él pueda oírte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a hacerle conocer nuestras necesidades y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones.